Vamos a hablar acerca de ser extranjeros y peregrinos, y yo quiero que usted tenga lista su Biblia, por favor. Es muy importante tener la Biblia y que todo lo que veamos aquí sea sustentado a través de la misma. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Si por alguna razón esta transmisión te saca, no puedes entrar, vuelve a intentarlo. A veces ocurre, hay alguna situación ajena a nosotros que saca a las personas de la transmisión, pero entendemos lo que se mueve espiritualmente detrás de todo esto y sabemos que Dios es poderoso para ayudarnos, para bendecirnos y para seguir adelante a pesar de la oposición. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que usted y yo no pertenecemos a este reino del mundo. No pertenecemos acá. Usted no tiene una cédula solo colombiana o del país donde sea su país de origen. Usted es del cielo, recuérdelo siempre. Somos ciudadanos del cielo y como tal debemos comportarnos y debemos reflejar esa nacionalidad. Hemos visto también cómo Abraham dejó su tierra, su parentela y comenzó a caminar siendo extranjero. Vimos también cómo Abraham tuvo que sepultar a Sara y era un extranjero en la tierra donde Sara había fallecido. Sin embargo, tenía buena fama, tenía un buen nombre, tenía prestigio. Y vamos a ver hoy cómo los apóstoles del Señor sabían que eran extranjeros, que eran peregrinos, y como lo vimos una vez, eran advenedizos. Nosotros estamos ¿de qué? De paso por esta tierra. Y lo que vamos a leer a continuación es muy interesante, y esto nos va a quitar a nosotros una carga enorme cuando nosotros estamos angustiados por el conseguir, por el tener, por lo material. Y quiero que usted vaya por favor a Lucas capítulo 9, allí nos quedamos, Lucas capítulo 9, versículo 3. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. El Señor va a enviar a sus discípulos y les quiere enseñar a depender completamente de Él. Lucas capítulo 9, versículo 3. Es muy interesante esto. Cuando hoy en las iglesias modernas mandan misioneros, pues es apenas sensato y es apenas lógico que si se envía algún misionero se le sustente económicamente. Es apenas lógico. De hecho, algunas misiones, cuando se abre una nueva congregación, la misión apoya a ese pastor. Yo tengo amigos pastores que desde el primer momento que comenzaron, la iglesia principal o la congregación principal les ayudó económicamente con el pago del arriendo, con el pago de los servicios del templo, un sustento, un salario para el pastor. A muchos de nosotros no nos tocó así, nos tocó comenzar de cero, nos tocó arrancar sin ningún tipo de apoyo económico, sin ningún tipo de sueldo ni salario, sin ningún tipo de patrocinio, digámoslo humano, y dependiendo completamente del Señor, totalmente. Yo puedo decirles con mucha humildad, pero también con mucha autoridad, que sé que es servirle a Dios durante casi 10 años, dependiendo única y exclusivamente de Él. Y esto es lo que el Señor quería hacer con sus discípulos, enseñarles no la dependencia humana, sino la dependencia divina. Y en Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué debe tener una congregación sana? Poder y autoridad sobre los demonios. Recuerden esto, Satanás nos tiene que huir cuando nosotros nos sometemos a Dios. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Nosotros no somos los que huimos, nosotros somos los que resistimos
y nos sometemos a Dios, y ese sometimiento nos da lo que la Biblia está diciendo aquí, poder y autoridad. Recuerde que la autoridad es fundamental en la vida de todo creyente. Un creyente tiene que tener autoridad en caso de que se presente una manifestación demoníaca, en caso de que en su casa haya una presencia sobrenatural de oscuridad, en la situación eventual que haya una manifestación de algún tipo de espíritu maligno, hay que tener ¿qué? Poder y hay que tener ¿qué? Autoridad. El poder se manifiesta, dice aquí, poder y autoridad sobre los demonios y las enfermedades, para sanar enfermedades. El poder se manifiesta sobre todo en los milagros y la autoridad se manifiesta en los demonios, cuando usted reprende las obras de Satanás, cuando usted pelea por su familia, cuando usted sabe hacer una oración de guerra espiritual, cuando usted siente que hay una oposición, siente que hay brujería, siente que hay algo maligno, y usted se levanta, usted tiene que tener estas dos cosas, poder y autoridad. Así que el Señor les da a ellos poder y autoridad sobre los demonios y les dice que pueden sanar enfermedades. Recuerde que nosotros creemos en la sanidad que viene de parte de Dios y creemos también en una sanidad que viene también a través de la medicina. La Biblia dice que Dios nos dará sanidad y nos dará también medicina. Entonces nosotros podemos ver un milagro a través de un profesional, de un médico, de un tratamiento médico, pero también podemos ver un milagro, vemos una enfermedad, algo que no tenía cura, algo que ante la ciencia era irreversible, porque Dios nos ha dado poder y ¿qué? Y autoridad. Esto métaselo en su corazón. Usted como hijo, como hija de Dios tiene poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los demonios y sobre las enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿A qué los envió el Señor? A predicar. ¿Y a sanar qué? Enfermos. Vuelvo a decir lo que dije en estos días. Dios no nos envió a nosotros a generar contiendas políticas, a defender partidos, a defender candidatos presidenciales, a sembrar cizaña, a indisponernos entre nosotros como hermanos en Cristo, como familiares. Escúcheme, no, a eso no nos mandó el Señor. ¿Nos mandó a qué? A predicar el evangelio, a predicar la palabra. Y les dijo, y sanen los enfermos. Lo que vamos a ver a continuación es muy interesante. Esto es vivir como extranjero y peregrino. Les dijo, no toméis nada para el camino, no tomen nada, no lleven nada. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Qué quería el Señor? Ellos no iban a llevar una maleta repleta de cosas, de provisiones, no iban a llevar nada. ¿Por qué? ¿Por qué los manda así? Porque Él quería enseñarles que el que es extranjero y peregrino depende totalmente de Dios. No con esto le estoy diciendo que es malo tener ahorros, que es malo que en su casa haya comida guardada, que es malo que usted posea algún bien material. No lo estoy diciendo con esto. Lo que Él quería enseñarles a ellos es que ellos iban a ir a lugares desconocidos, a encontrarse con personas que jamás habían visto, pero que aún allí Dios les iba a sustentar. La sociedad actual, muchas de las personas que yo conozco cristianas, no dependen de Dios, dependen de un sueldo, dependen de un ahorro en una cuenta bancaria, dependen de una herencia, dependen de tener un sustento guardado. Y yo he visto esto, cuando una persona tiene plata guardada, se siente en paz. Si por alguna razón tiene que descompletar lo que tiene guardado, tiene que gastárselo en algo, tiene que sacarlo y pensaba que eso no lo iba a tener que tocar o utilizar, esa persona comienza a sentir temor. Hermano, tú no dependes de un banco o lo que haya guardado en una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Tú no dependes de lo que te vaya a dar el mundo, tú no dependes de un salario, tú no dependes de un sueldo, tú no dependes económicamente de este sistema, sino que tú dependes total y absolutamente ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos de ustedes en pandemia se quedaron sin trabajo y están acá? Dios siempre suple de maneras y de formas extraordinarias. Y el Señor les dice esto,
Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. El Señor fue claro, no en todo lugar nos van a recibir. No en todo lugar nos van a atender, no en todo lugar nos van a ayudar. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Cuando usted llegue a un lugar y allí no sea usted bien recibido, listo, sacuda el polvo de sus pies y siga su camino. El Señor no le dijo a ellos, se van a quedar y van a pelear y van a insistir. No te quieren atender, sigue tu camino. No te detengas, sigue tu camino. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cuando hablamos de evangelios sinópticos, es los evangelios que tienen la misma historia contada desde ópticas diferentes. Eso se llama sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico, Juan es aparte. Así que si yo quiero entender bien esta historia, permítame leerla en la versión de Mateo y en la versión de Marcos también. Dice la palabra del Señor, vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Vamos a leer la misma historia, pero Mateo nos va a dar y nos va a aportar unos elementos adicionales a lo que acabamos de leer. Mateo capítulo 10, versículo 5. Vaya conmigo, por favor. A estos 12, dice la Biblia, Mateo 12, 5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué les dijo? Por el camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Ok, entonces ya aquí el Señor es más explícito. ¿A dónde quiero que vayan? No entren en Samaria, en la provincia de Samaria, y no pasen por el camino de los gentiles. Les voy a dar una misión. Sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ok, vamos despacio. Los quiero predicando, le dice el Señor, y Mateo nos lo revela. Mateo Leví nos cuenta qué es la misión. No vayan donde los gentiles, no vayan a la provincia de Samaria, vayan donde las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué van a hacer? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Ok. La iglesia actual debería moverse en esa dimensión. ¿En la sanidad de qué? De los enfermos. La iglesia, una iglesia sana, es una iglesia que ora por los enfermos y los enfermos, si es la voluntad del Señor, por supuesto, se deben de sanar. Una iglesia, un culto, un domingo debe tener eventualmente espacios para orar por los enfermos. Nosotros sacamos un tiempo dentro del culto del domingo, cuando Dios nos lo dice, y oramos por los enfermos, porque forma parte de lo que es una iglesia ¿qué? Saludable. Tenemos un grupo de intercesores, que cuando hay alguien con una enfermedad, ponemos eso en un grupo de personas que nosotros sabemos que oran y nos unimos a orar, a pedirle al Señor, porque escrito está que la voluntad de Dios es que tú no vivas con enfermedad. Mire que aquí lo está mencionando, sanad enfermos. Y cuando dice limpiad leprosos, recuerde que la lepra era altamente contagiosa. ¿Cómo era la lepra? Contagiosa. Para poder orar por un enfermo leproso, como lo hizo el Señor, no había que tener temor. Había que sentir el respaldo de Dios, porque si te acercabas con temor, primero no ocurriría ningún milagro, y segundo, posiblemente el discípulo se contagiaría de lepra. De hecho, estar cerca al leproso era supremamente riesgoso y peligroso. Esto del COVID, cuando viene esto de la pandemia y comienza una cantidad de manipulación en las noticias, el COVID, por supuesto, ha sido real. El COVID dejó muchas muertes. Claro que sí, eso yo no lo voy a negar. Pero lo que más sembró esto del COVID, unido a las noticias, fue temor en nuestros corazones.
ahora que el gobierno nacional ha dicho que a partir del 1 de mayo se van a quitar los tapabocas en lugares cerrados y no se va a pedir carnet de vacunación, mi pregunta es, ¿cuántas personas que ya se acostumbraron, por paradójico que suene, ya se acostumbraron a usar algo que no estaba en nuestro cuerpo, algo que no era de uso diario, ya mucha gente lo tiene grabado en su mente y en su corazón? ¿A cuántos ahora les va a costar ahora volver a desaprender eso y volver a sentir confianza en una multitud de personas? Mire, el domingo tuvimos bautizos, ayer, y era imposible sumergir a alguien en el agua, o era más bien irresponsable sumergir a alguien en el agua con un tapabocas puesto. Muchos de ellos, o todos, no tenían tapabocas. Pero hay una batalla en la mente de muchos diciendo, ¿y qué tal que me contagie? ¿Y qué tal que tenga COVID? ¿Y qué tal? ¿Y cuántos ahora que ya se quite la norma, que ya no sea ilegal o que ya no sea desobediente no usar tapabocas, cuántos ya sentirán temor de no usar un tapabocas en un bus, en el metro, en la iglesia, en un supermercado, en un estadio? ¿Cuántos? Porque es que el temor es algo que batalla constantemente en nuestros corazones. Cuando el Señor los manda a ellos a orar por leprosos, no era una tarea fácil. El leproso era contagioso, la lepra no tenía cura, era una enfermedad terminal, pero una enfermedad que se demoraba lentamente en carcomer, en destruir la piel de la persona. Así que estos tipos iban empoderados. Vamos a orar por enfermos, pero el Señor nos dijo, oren por los leprosos. Mateo, el recaudador, nos está mostrando un panorama un poco más profundo. Oren por esos que ustedes creen que aún los pueden contagiar. Porque si en ustedes está el poder, porque si ustedes tienen poder y autoridad, ustedes no van a ser contagiados. De hecho, ustedes van a bendecir a esta gente. Pero la pandemia, vuelvo a explicarle, sembró miedo en nosotros. Conozco gente que continuó con un trabajo en su casa, sienten pánico de salir, sienten miedo de ir a compartir con otras personas, sienten miedo. El miedo se les quedó allí, pero el miedo tiene que salir de nosotros y nuestra vida tiene que continuar creyendo que Dios es poderoso para guardarnos. Después de esto dice, resucitad muertos. Y aquí es donde yo comienzo a sentir pena con Dios. Pena literalmente con Dios. Porque sí, orar por los enfermos y que se sanen, pues creo que todos nosotros en algún momento lo hemos visto. Pero, ¿quién de nosotros ha presenciado la resurrección de un muerto? El ministerio del Señor Jesús tuvo como ingrediente la resurrección de Lázaro. O sea que el Señor, cuando les está diciendo a ellos, vayan y oren por los muertos, y aún los muertos resucitarán, todos ellos sabían que lo que el Señor les estaba diciendo era cierto, era verídico y era real. Ese tema de resucitar muertos seguramente no es con nosotros, la iglesia moderna, pero debería ocurrir, debería pasar. No debería ser anormal, ni siquiera un tabú entre nosotros, sino que debería ser algo que eventualmente, en la perfecta voluntad del Señor, debería ocurrir. Y dice, echad fuera demonios. Esto sí lo hacemos. Y después dice algo poderoso. Un extranjero y un peregrino entiende esto. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es lo que yo no merezco, pero que Dios me lo da. Eso es. Hay muchas cosas en mi vida buenas, que yo no merezco. Pero Dios, que es generoso, que es bueno, que nos ama, nos da cosas que nos dejan sorprendidos. Y esta es una regla de oro que jamás, como iglesia, como hijos de Dios y como extranjeros y peregrinos en este mundo, deberíamos de olvidar.
lo que usted ha recibido de gracia, délo de gracia. Queríamos que Dios nos perdonara y nos perdonó. Queríamos que Dios nos diera oportunidades y nos ha dado oportunidades. Queríamos que Dios sanara a nuestros hijos o a nuestros padres, restaurara nuestro hogar, sanara nuestra economía. Para nosotros queríamos gracia, pero a veces nos cuesta con esa misma medida darle a los demás. El verdadero creyente, el verdadero extranjero, el verdadero peregrino sabe que lo que tiene no lo merece y sabe que lo que tiene vino por gracia y sabe que la gracia de Dios hay que darla también a los demás. ¿Usted se siente muy agradecida porque Dios cambió su vida? Hermana, dedíquese a evangelizar, dedíquese a orar, dedíquese a repartir tratados, dedíquese a pedirle a Dios por la salvación de sus vecinos. No lo guarde. Lo que de gracia uno da, de gracia uno también tiene que repartir. Yo he comprobado esto. Entre más uno recibe de Dios y más uno da, constantemente más está llegando. Cuando yo recibo de Dios algo y yo lo retengo, se estanca. Lo que se estanca se daña. Entonces, entre más estés dando de gracia a los demás, ¿y qué le está diciendo él? Oren por los enfermos. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Oren por los muertos, oren por los endemoniados, oren por las personas que están perdidas. ¿Eso cómo se llama? Gracia. ¿Qué necesita nuestro país? ¿Un mejor presidente? No, necesita la gracia y el favor de Dios con todos los que aquí habitamos. Ahora, ¿cómo vive un extranjero y un peregrino? Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, en vuestra correa o cinturón, ni de alforja, la maleta de cuero donde se cargan cosas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ok, entonces ya Mateo nos amplía el panorama. ¿Por qué el Señor le dijo no lleven reservas? Porque si tú estás haciendo lo bueno, recibirás tu salario. Escúchame esto. Si tú le estás sirviendo al reino de los cielos, el rey de ese reino te dará tu recompensa. Escúchame. El Señor les dijo, no lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre, que siempre ha sido de mucho valor, el oro, la plata. No lleven nada de eso. No lleven alforja, no lleven una maleta llena de cosas, de provisiones. No lleven 2 túnicas. No lleven mayor calzado del que necesitan, porque el obrero es digno de su alimento. Escúcheme, si usted le sirve a Dios, ahora no con esto estoy diciendo que para servirle a Dios usted tiene que ser pastor o trabajar en una iglesia cristiana. Servirle a Dios de cualquier manera. Usted le sirve a Dios llevándole a la gente que no tiene comida, alimento. Usted le sirve a Dios visitando un ancianato de tiempo en tiempo y llevando ropita usada que consigue con sus vecinos. Usted le sirve a Dios cuando usted da buen testimonio, es una persona honrada, una persona honesta. Usted le sirve a Dios cuando va a la panadería y seguramente tiene para comprar un pan extra y repartirlo en el camino donde hay tanta necesidad. Escúcheme, el obrero es digno, merece su salario. Sería injusto esto si las empresas mundanas a sus ejecutivos, a sus gerentes, a la gente que trabaja con ellos, los recompensa, los remunera de manera excelente, les da una cantidad de beneficios. Sería injusto que yo le trabajara al mejor reino y de parte de ese reino no recibiera ninguna retribución. Sería completamente injusto. De hecho, con mi esposa en estos días hablábamos de esto. A veces ni siquiera oramos por algo, a veces es solo un pensamiento, como me gustaría hacer o me gustaría tener esto. Ni siquiera es pedírselo a Dios, solo es como anhelarlo.
Y de una manera sorprendente, en varias de esas ocasiones, el Señor nos ha concedido lo que la Biblia dice, los anhelos de nuestro corazón. La gente cree que servirle a Dios, yo no comparto las dos orillas del evangelio presente. Primero el evangelio de la prosperidad, que todos tienen que ser millonarios. Yo no comparto esa idea del evangelio, pero tampoco comparto la otra orilla de que si yo le sirvo a Dios voy a ser miserable, voy a ser pobre, voy a estar en escasez, voy a estarle debiendo a todo el mundo, no va a haber con qué pagarle la pensión a mi hijo, no va a haber con qué mercar. No comparto ninguna. Creo que la Biblia es de equilibrio. Y la Biblia está diciendo, no lleven. Ahora el Señor le está diciendo, no lleven para que aguanten hambre, para que pasen necesidades, los humillen, los maltraten. No, le está diciendo, yo los voy a sustentar. Dice el versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Entonces ya aquí la instrucción es un poco más detallada. No se queden en cualquier lugar. Voy a contarles algo muy interesante. Hay personas que por la razón que sea tuvieron que irse a vivir con alguien. Entonces un familiar, un amigo, compartieron la renta de un sitio. Una recomendación bíblica es infórmese si esa persona es digno o no. ¿Dónde se iban a quedar los discípulos? En casas de personas como dignas. Escúcheme. Nosotros tenemos en el canal de YouTube una prédica sobre la unción con aceite y ahí nosotros bíblicamente sustentamos cómo las casas se enferman. Escúcheme. No solo la gente se enferma, también las casas. Entonces hay personas que llegan a vivir a una casa que está enferma. Uno de los síntomas de una casa enferma es una casa con moho, con humedades, una casa que está deteriorada. Hay casas con ambientes espirituales complejos y pesados y la persona se mete en ese ambiente y comienza a enfermarse y comienzan a ocurrirle cosas. El Señor no los estaba mandando, vayan y se quedan en la casa del más mundano, del peor. Vayan y se quedan en la casa del más impío. No, lleguen a una ciudad, como no tienen cómo pagar un hotel, como no tienen cómo pagar un hospedaje, como no tienen unos... Entonces, averigüen justa y quédense en un lugar justo. Escúcheme esto. Muchas personas se fueron a vivir con alguien injusto y comenzaron a sentir la presión de ese lugar. No te quedes con gente injusta. El Señor dijo, averigüen primero quién es justo y en ese lugar se pueden quedar. Y después dice esto, y posad allí hasta que salgáis. Y esto es clave, permítame darle una clave espiritual poderosa. Cuando usted llegue a una casa, esto yo ya lo he dicho en otras ocasiones, uno saluda a la casa. Usted en cualquier momento, venga a esta casa, entre a esta casa, usted saluda a la casa. Esto no lo está enseñando cualquiera, lo está enseñando el Señor Jesús. Dice que cuando ellos llegaran a una casa tenían que saludar la casa. Y esto me parece a mí supremamente poderoso. ¿Por qué? Porque uno a veces llega a lugares, uno no sabe qué ocurrió en ese lugar, uno no sabe quién vivió en ese lugar, uno no sabe qué cosas han pasado antiguamente en ese lugar. Y hay cristianos que de hecho se trasladan, toman en arrendamiento un lugar y ni siquiera oran por la casa, ni siquiera la ungen, ni siquiera hacen una oración de consagración, una oración de limpiar ese lugar, sino que se van pasando. Escúcheme, lo primero que se tiene que instalar en el nuevo lugar es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y el Señor está diciendo, no se queden en cualquier lugar, busquen a alguien justo, a alguien digno y posen allí. Y luego le dice el versículo 12, y al entrar en la casa, saludadla. Esto es loco. De hecho, los judíos se inclinan hacia adelante, colocan su mano acá, colocan su mano acá y colocan su mano acá y hacen una venia para saludar la casa. Estos son los pasos que ellos hacen.
¿Cómo se saluda la casa? La casa se saluda así. Declarar que la paz de Dios esté sobre ese lugar. Versículo 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mire que yo puedo impartir paz incluso sobre una casa. Saludad la casa. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Palabras claves. Quédense en una persona que sea digna. Mire que hemos leído 3 veces la palabra digno. El obrero es digno de su alimento. En el 11 dice, informados en ella, en la ciudad, quién es digno, segunda vez. Y ahora, si la casa fuere digna. Mire el contexto de lo que estamos leyendo. 3 veces digno, merecedor. Una persona digna es alguien que merece. Si la casa fuere merecedora de vuestra paz, la paz de ustedes se va a quedar allí. Mire cómo yo puedo afectar una casa, un ambiente, un hogar. Yo lo puedo afectar para bien. Ahora, si la casa no fuere digna, dice más, si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Entonces yo llego a un lugar, yo saludo. La paz de Dios sobre este lugar. Si la paz de Dios, ese lugar es digno, se queda en ese lugar. Si ese lugar no es digno, la paz de Dios regresa a mí. Versículo 14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Ok. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos? No todo el mundo te va a escuchar, no todo el mundo te va a atender, no todo el mundo te va a recibir, no todo el mundo se va a alegrar contigo. Entonces, hermano, vivamos un cristianismo real. Dejemos ya de sufrir por la gente que no nos quiere, no nos acepta, no nos saluda, no les caemos bien. Eso tiene que ocurrir. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Este sacudir el polvo de vuestros pies es una declaración de que yo estuve allí, yo quise ayudar, yo quise establecer el reino y ellos son los culpables de no haberlo recibido. Es muy claro lo que el Señor les está dando en instrucciones a estos extranjeros y peregrinos. Muy claro. Entonces hay gente que se mete con un familiar, se mete a vivir en una casa, el ambiente los enreda, el ambiente los contamina. ¿Y vos por qué seguís viviendo allí? No, es que yo me los quiero ganar para Cristo, pero ellos no quieren. Hermano, ¿qué haces allí? No, es que yo sé que él es un tío mío borracho, pero va a dejar de ser un borracho. Hermano, ¿hasta cuándo vas a estar allí? ¿Hasta cuándo? Y luego dice el Señor, al sacudir los pies ocurre esto. De cierto os digo que en el día del juicio, o sea, en el tiempo futuro, no muy lejano de nosotros, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, lo que estaba haciendo el sacudir sus pies y salir de ahí es declarar juicio. No me quisieron recibir, no quisieron oír lo que yo tenía para decirles de parte de Dios, no quisieron la paz de Dios, no quisieron el reino de Dios. Ok, perdieron su oportunidad. Vamos a ver si alcanzamos a ver Marcos. Ya vimos Lucas, ya vimos Mateo, ahora vamos a Marcos capítulo 6. Vamos a ver Marcos que nos profundiza de esto que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Marcos capítulo 6, acompáñenme por favor rápidamente, a ver si nos alcanza estos minutos que quedan de transmisión. Marcos capítulo 6, versículo 7. Entonces, ¿qué son los sinópticos? Son los evangelios comparativos de una historia. Supongamos que algo acontece en una cuadra y 3 personas ven el mismo hecho, pero lo ven desde puntos de vista diferentes. Esos son sinópticos. Cada uno lo ve desde una óptica. Seguramente el que estaba más cerca a lo que pasó lo verá de una manera, el que estaba más lejos de otra manera, y el que estaba en la mitad lo verá de otra manera. Entonces los evangelios nos muestran diferentes facetas de una misma historia. Misión de los 12 discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, y aquí hay algo que ni Lucas ni Mateo me había contado.
los envió de dos en dos. ¿Cómo los mandó el Señor? De dos en dos. Hermano y hermana en Cristo, si usted tiene que ir a visitar a alguien, no vaya solo, no vaya sola. Vaya de dos en dos. ¿Cómo los mandó el Señor? De dos en dos. La Biblia dice que el poder del acuerdo viene cuando dos o tres se unen para orar por una misma cosa. O sea que con dos es suficiente para provocar algo sobrenatural. ¿Cuántos se necesitan para estar de acuerdo? Dos. ¿A cuántas personas yo necesito poner de acuerdo para una petición de oración? A dos. No a 200, no a 50, no a 20. A dos. Y el Señor no los mandó a los discípulos. Recuerde que el Señor tenía sus 12, tenía 70 y tenía 120. Eran los tres grupos. No los mandó de 10 en 10, ni de 5 en 5, sino de 2 en 2. No vayas solo a visitar a nadie. No vayas solo a atender a alguien que te pidió que fuera a su casa. ¿Debes ir con quién? Con alguien. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Ok, no lleven dinero, no lleven pan, no lleven sino sus sandalias y una sola túnica. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, versículo 12. Y saliendo, ¿cómo salían? De dos en dos, predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Predicaban a los hombres que se arrepintiesen. ¿Qué nos llamó el Señor? A predicar ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué más hacía? Echaban fuera muchos demonios. Mire que nosotros hacemos lo que está bíblicamente estipulado. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Recuerde que la gloria es para Dios, pero la Biblia aquí me está diciendo que el instrumento era ellos. ¿Con qué ungían los enfermos? Con aceite. Los enfermos se ungen única y exclusivamente ¿con qué? Con aceite. Y esta gente comenzó a moverse en esa dimensión. Y los sanaban. Y ¿sabe? Comenzó el Señor a glorificarse a través de gente que le creyó la palabra. Donde quiera que ellos llegaban, había alguien que los sustentaba. Donde quiera que ellos llegaban, había alguien que les aportaba. Había alguien que les decía, yo siembro, yo les doy, yo les aporto, tengan comida, quédense conmigo. La Biblia dice que, por ejemplo, una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, cuando vio a los apóstoles, ella les rogó, les insistió que posasen con ella en su casa, que se quedaran con ella en su casa. Esto me habla que tú y yo no dependemos de los seres humanos. Dependemos única y exclusivamente ¿de quién? Del Señor. Si hoy has perdido tu empleo, si hoy te sientes completamente solo o sola, quiero decirte que Dios ha estado allí, está contigo y si tú lo quieres, seguirá estando siempre a tu lado. No te desamparará, no te dejará. El extranjero y el peregrino, como lo vamos a ver en una próxima oportunidad, no lleva oro, no lleva plata, no lleva dos túnicas, no lleva una alforja, no lleva pan, que los que nos gusta el pan no lleva, porque lo que el Señor les quería enseñar a ellos era, dependan de mí. Si ustedes dependen de mí, no les faltará absolutamente ¿qué?
nada. No les faltará nada. Siempre habrá, siempre tendrás. De maneras sorprendentes, el Señor será tu sustento. Vamos a parar allí, vamos a orar. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que hoy se sienten así, que no tienen nada, que no hay nada de dónde echar mano. Yo quiero decirte que Dios es poderoso para mostrar su gloria en tu necesidad. Dios es poderoso. Dios te sustenta. El obrero es digno de su salario. La Biblia habla de un mandamiento hacia los animales. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey es un animal de trabajo. Y el buey lo amarraban a una yunta, a unas ruedas, a un molino. Y el buey trabajaba ahí y trabajaba moliendo todo el día. Pero a ese buey, después de que había trabajado, se le quitaba la yunta y el bozal y se le dejaba comer lo que él quisiera comer. No pondrás bozal al buey que trilla. Si usted está haciendo algo para el reino, si usted predica, usted evangeliza, si usted ora, lo que usted esté haciendo para el reino, créame que el Señor le traerá recompensa. Dios traerá bendición sobre tu vida, si le crees a Él. Amado Dios, te doy muchas gracias, te bendigo, te exalto, te agradezco, Señor, por este tiempo, esta ocasión. Señor, vivimos en una sociedad que carga nuestras almas con el mucho tener. Hay personas, Señor, que están angustiadas porque no tienen materialmente nada. Pero, Señor, nosotros los que somos extranjeros y peregrinos, sabemos que en este caminar por la tierra, Señor, aunque no llevemos oro, ni plata, ni cobre, aunque no llevemos pan, ni alforja, ni llevemos 2 túnicas, ni doble calzado, sabemos que cuando ese calzado se acabe, habrá otro nuevo. Sabemos que cuando el pan de hoy se acabe, vendrá el pan de mañana. Esa es la dependencia de ti, Señor. Hay personas seguramente que están angustiadas porque no tienen cómo pagar. Se está acabando el mes y no han podido pagar la renta. Yo oro a ti, Dios de los cielos, para que aquellos que crean venga la provisión económica que necesitan. Y vean, Señor, cómo tú puedes sustentarnos y darnos todo lo que necesitamos y más. Que puedan pagar su renta, Señor, antes de que acabe el mes. Que no queden en vergüenza, Señor, tus hijos. Que puedan conseguir lo que necesitan conseguir en los próximos días o en las próximas semanas. Que de manera sobrenatural se activen las ventas en su empresa, en su negocio, en su tienda, en su supermercado. Que venga de parte de ti, Señor, la respuesta. Estos apóstoles, estos discípulos, no tenían un hotel, una reserva, una habitación en un hotel donde iban a llegar, iban a reposar cómodamente. Ellos no sabían dónde pasarían la noche al siguiente día. Sin embargo, cada noche había alguien preparado por ti para recibirlos. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que viene provisión milagrosa para cada uno de los que creemos en ti, Señor. Y que ya hay personas que yo no conozco, que no me conocen, pero que tú ya estás preparando para atendernos, para recibirnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Pero también, como esto no se trata solo de recibir, yo también quiero ser bendición para otros. Así que lo que yo recibo de gracia, ayúdame a sacar una porción para compartir con otros. Lo que yo recibo de gracia, debo dar de gracia.
También, Señor, hemos aprendido a que al llegar a un lugar debemos establecer la paz de Dios en ese lugar. Señor, y la paz que se supone que reposa en mí se impartirá sobre la casa. Pero si no hay paz en mí, ¿qué recibirá aquel lugar? Ayúdame a caminar con paz. Ayúdame a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y a saber que seguramente hoy no fue un día como lo esperaba. Tal vez hoy fue un día difícil para muchos de ellos. La Biblia habla del día malo, pero es un día. Mañana se activarán de nuevo tus misericordias. Mañana las aves de los cielos que no siembran ni cosechan tendrán su comida. A mí me sorprende, Dios, cuando paso a veces por parques, ver personas que tienen que ir a un sitio a comprar alimento para aves y luego ir a un parque y llevarle comida a las aves. Tú le das a las aves el sustento a través de personas que pagan por comprar comida. Esto es algo milagroso. Es algo milagroso. Las aves no se acuestan seguramente pensando, ¿y mañana vendrá el Señor a darnos comida al parque? Las aves, algo que me sorprende, es que antes del amanecer están cantando, están, si se pudiera decir así, Señor, adorando tu nombre, Señor. Ayúdame a levantarme mañana con alabanza en mi boca, creyendo que lo mejor está por ocurrir en mi vida y que aunque soy extranjero y peregrino en esta tierra, tú tienes sustento milagroso para mí. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.